¿Alguna vez te has sentido que Dios te está llamando a dar un gran paso de fe, pero no entiendes el por qué ni el cómo hacerlo? Pues en este episodio te voy a dar herramientas y vamos a hablar sobre cómo es caminar en fe y confiar en el plan de Dios, aunque no entendamos. Así que mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre cómo caminar en fe y confiar en el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida, aun cuando tú no lo entiendes. Sabes, muchas veces estamos siendo llamados a dar ese gran salto de fe. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre cómo salir de la zona confort, de cómo irse tras cosas nuevas que el Señor tiene para nuestra vida. Y esto en particular, el salir de la zona confort, va a requerir de tu vida fe, porque esto solamente se puede hacer caminando en fe. Y hoy que estoy grabando este episodio, Dios me ha hablado desde que me levanté relacionado a este tema de la fe. Y yo sé que en Dios no hay casualidades, sino propósitos. Así que yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición a tu vida. Así que por eso te invito a que compartas este episodio a otros, porque recuerda que lo bueno se comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube en Ibe Podcast. Darle follow si nos está escuchando desde las plataformas de audio en Spotify, Apple Podcast y seguirnos en las redes sociales. Así que mantente conectado porque quiero darte herramientas de cómo caminar en fe. Y, y sabes, es el saber que Dios está en control de nuestro plan, aun cuando nosotros no podemos entender o ver, y para eso necesitamos de la fe. ¿Y qué es la fe? Es probable que hayas escuchado alguna vez en tu vida este texto bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1, que es la definición de fe. ¿Qué significa la fe? Y dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, la fe significa algo que garantiza que va a ocurrir lo que tú estás esperando y la certeza de lo que tú no estás viendo. O sea, aunque tú no lo estás viendo, hay una certeza de que ha de ocurrir. ¿Sabes? Y hoy estuve leyendo en la Nueva Traducción Viviente este capítulo y una de las cosas que me llamó mucho la atención en esta versión bíblica de Nueva Traducción Viviente fue dos palabras en particular. Y dice el verso 1 en la Nueva Traducción Viviente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. O sea, la fe demuestra la realidad. Es probable que tú no lo estés viendo ahora, pero hay una realidad en Dios. Y esto va a depender de lo que esperamos. Y dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es probable que tus ojos no lo vean, pero hay evidencias reales que muestran que eso ocurrirá. Y esto solamente se puede dar con la fe puesta en el lugar correcto. ¿Y dónde es? En Cristo. Esto es solamente podemos estar seguros cuando nuestra fe está en Dios. Así que la fe nos invita a caminar confiando en el carácter de Dios y no en lo que yo puedo ver o en lo que yo puedo controlar. Así que la fe no es algo mío, sino que la fe es
algo que yo pongo en Dios, porque yo a medida que conozco quién es Dios y en el carácter de Dios, yo voy a poder creer y tener fe. Y hay cosas que no vamos a poder ver ni controlar, pero es tener la certeza. Y para eso es muy importante tener una relación correcta con Dios, porque al tener una relación correcta con Dios, conocemos quién es Dios. ¿De qué manera nosotros conocemos a alguien? Relacionándonos con esa persona. Y qué mejor que relacionarse con Dios y vas a entender y vas a comprender y vas a experimentar y vas a conocer a Dios en su carácter. Y si hay algo que caracteriza a Dios, es que Él es fiel, Él es la verdad y Él cumple lo que promete. Así que podemos tener la seguridad de que la palabra que Dios nos ha dado, las promesas que nos ha dado, son ciertas porque Él es verdad, Él habla verdad, Él es fiel, o sea, van a llegar a su cumplimiento. Y entonces podemos entender que nuestra fe no está en el aire. La fe no es tener una manifestación, o sea, manifiesto que va a ocurrir. No, 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 no. La fe no es algo humano, o sea, no es algo que yo quiero tener, sino que procede de Dios. Y para eso yo tengo que creerle a Él. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esto se trata de la fe. Ahora, hoy vamos a explorar cómo podemos dar esos pasos de fe, aun cuando el plan de Dios no sea claro ante nuestros ojos. Para Dios el plan está claro y está eh, desde su perspectiva perfecto en su tiempo. Pero nosotros como seres humanos no somos omnipotentes, ni omniscientes, ni lo podemos ver todo porque no tenemos esa capacidad, tenemos una mentalidad limitada. Pero qué bueno es Dios que te da ese adelanto y te dice, ¿sabes qué? Tengo un propósito contigo y voy a cumplirlo. Y la garantía es la fe que pones en Cristo, de que su carácter es fiel y es verdadero. Así que cuando damos esos pasos de fe, creemos que aunque por mis ojos humanos o ante mis circunstancias yo no estoy viendo qué está ocurriendo, es probable que en algún momento dado de tu vida tú digas, pero como Dios tiene un propósito conmigo, si mi vida a lo mejor ha sido una vida eh, que ha pasado muchos traumas, que ha pasado por muchos errores, por diferentes cosas. Y si eso es algo que es una de las cosas que luchas, yo te invito a que pases por episodios anteriores donde hemos hablado sobre los traumas de la vida, sobre los errores que hemos cometido, cómo Dios trabaja eso en medio de nuestro propósito. Así que es importante saber que todo este caminar es un camino de fe y no puede estar basado en mi plan basado a mis estrategias o lo que yo puedo pensar o por mis errores o por mi pasado, sino por lo que Dios ya tiene destinado para nosotros, que nosotros tenemos que alinearnos al plan de Dios. Así que el propósito de Dios muchas veces no lo entendemos, pero Dios es tan maravilloso que Él no te deja, yo lo digo en palabras así, no te deja bruto. O sea, a Dios no siempre se va a entender al momento, pero Dios no te deja bruto. Dios siempre te hace entender según el momento preciso. Así que el caminar en fe va a significar confiar en Dios aun cuando no tenemos toda la información y todas las respuestas. Y tú dirás, Ibelis, pero es como yo voy a lanzarme a ese nuevo proyecto, a esta nueva idea, a este nuevo cambio en mi vida. Este nuevo año me está trayendo muchos cambios. ¿Cómo yo voy a lanzarme en fe si yo no sé lo que va a pasar, si no tengo claro el propósito, si no tengo claro lo que voy a hacer, a qué me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a dejar esta zona confort, esta área que ya conozco por algo diferente, por algo nuevo? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y sabes, hay un personaje de la Biblia que te puedo entender y te doy este testimonio y lo he vivido en mi vida. Y es Abraham. En Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, verso 8, nos habla sobre Abraham. Y si tú te vas a la historia de Abraham en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de muchas cosas que Dios hizo con Abraham. Pero una de ellas fue cuando Dios le dijo a Abraham que debía dejar su tierra
y su familia para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar. O sea, Abraham tenía que dejar su zona confort, tenía que dejar lo conocido, lo familiar, por algo que él no tenía un mapa, él no tenía un destino claro, pero ¿sabes qué? Él tuvo fe. Y dice la palabra que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. ¿Y cómo nosotros mostramos que realmente tenemos fe y le creemos a Dios? Por medio de la obediencia. Así que él obedeció y se convirtió en el padre de la fe porque él le creyó a Dios. Fue capaz de dejar lo conocido, la zona confort, fue capaz de enfrentarse y sacrificar por algo que él no sabía hacia dónde. Pero era tal la confianza que Abraham le tenía a Dios, porque conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Por esto es importante que para nosotros vivir el propósito de Dios, descubrirlo, vivir la plenitud, es necesario tener una relación con Dios. ¿Y cómo tenemos una relación con Dios? Conectando con su palabra, conectando en oración, y Él nos va a dar la palabra, o sea, nos va a revelar, es teniendo una relación con Dios diariamente. Vamos a empezar a conocer y tener experiencias personales con Dios, porque si hay algo que tiene Dios, que Dios no solamente se da a conocer por el testimonio de otros, sino que Él se hace real en experiencia propia en la vida del ser humano que decide caminar en fe, creyéndole a Él. Así que vas a tener tus propias experiencias. Yo te puedo hablar de mis experiencias y hablamos, ¿verdad? De experiencias bíblicas que son reales, que nos llenan de fe y nos hacen entender y nos hacen lanzarnos, ¿verdad? De ese llamado de fe. En mi vida, yo sentí un momento dado eso que sintió Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra. Y esto yo lo compartí en un episodio anterior que en un momento dado Dios me hizo a dar un salto de fe de moverme de iglesia, de mudarme de hogar, que son cosas que es como que uno se aferra un poquito más porque uno se acostumbra, porque uno echa raíces y cuando Dios hace movimientos de cosas que están tan arraigadas en nuestra vida, nos cuestan, pero cuando sabemos que es Dios el que lo está haciendo, podemos confiar y aunque nos sea difícil salir de esa zona confort, créeme que podemos confiar que el plan de Dios para nuestra vida es un plan de bien y no de mal, como lo dice Jeremías 29:11, que los planes de Dios para nuestra vida son planes de bien y no de mal, porque Él tiene un futuro que Él quiere entregarte. Así que vemos que el caminar en fe es estar dispuesto a salir de esa zona de confort, así como lo hizo Abraham, estuvo dispuesto a entregarlo todo, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Esto significa que muchas veces Dios te va a dar una instrucción y cuán obediente vamos a ser nosotros, que aún sin ver hacia dónde sea, nosotros podamos confiar que a donde Él nos lleva va a ser un lugar seguro. Así que podemos confiar en eso. Otra de los ejemplos que podemos ver eh, es a Pedro. Cómo Pedro en Mateo 14, verso 29, habla cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. O sea, había una tempestad y los discípulos estaban en una barca y de repente aparece Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dice, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Él le creyó a Dios, dice, si él realmente es Dios, yo voy a poder caminar sobre el agua. Y él en fe se tiró al agua y comenzó a caminar. Pedro tuvo que salir del barco sin saber si va a poder sostenerse. O sea, él tuvo fe. Él se lanzó. A veces decimos, ay, pero él es hombre de poca fe. Sí, porque luego de ahí él comenzó a hundirse y Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Y qué quiere decir esto? Es que en la vida vamos a dar saltos de fe, pero esto debe ser algo constante. Porque Pedro se lanzó, se salió de su zona confort, se salió de lo que para él era seguro, que era la barca, y se lanzó ante una tempestad a caminar sobre el agua y se dio cuenta que comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando se descuidó y comenzó a mirar
más la tormenta que a Jesús comenzó a hundirse. Así que nos habla de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso lo dice la palabra del Señor, que nuestros ojos deben de estar en el autor y consumador de la fe, en Jesús, para poder mantenernos caminando en fe. Así que esto nos habla de que este caminar va a ser de dejar muchas cosas, de salir de la zona confort, de lanzarte a otros, pero mantenerte, mira, con los ojos puestos en Jesús. Vas a enfrentar situaciones difíciles en estos lanzamientos de fe. Eso es inevitable. Pero algo que es seguro, Dios estará contigo. Así que no debes temer. Y sabes que la fe, el caminar en fe, es un acto de obediencia que nos lleva más cerca del propósito de Dios. Incluso cuando no entendemos el porqué de las circunstancias, hay procesos, situaciones que muchas veces enfrentamos en la vida, las cuales no entendemos y decimos, pero es que yo me lancé en fe, ¿por qué entonces está ocurriendo de esta manera? Porque no estoy viendo lo que yo espero. Pero el Señor nos recuerda que aquel que se lanza en fe, en obediencia a Dios, tendrá recompensa de Dios y tendrá la presencia de Dios. Pero aún así vamos a tener que pasar por procesos en nuestra vida, circunstancias que son las que fortalecen nuestra fe. Los procesos de la vida son los que nos forman la fe. Y ejemplo de esto es José. Si has escuchado la historia de José, es una historia que el Señor ha marcado mi vida. Y si tú la has leído, puedes encontrarla en Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. Y algunas de las cosas de José. José era uno de los hijos de Jacob y vemos cómo José era el favorito. Pero José, Dios le había dado un propósito, le había dado unos sueños, pero todo se cumplió en el tiempo de Dios, pero eso no esquipió, o sea, no hizo que José no tuviera que pasar el proceso. Tuvo que pasar procesos y circunstancias bien duras y difíciles. Él fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente, pero a pesar de todo esto, dice la palabra del Señor que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Qué significa esto? Que Dios está con nosotros y Él nos hace fructificar, pero eso no hace que no pasemos procesos. Así que José tuvo que pasar procesos duros de ser esclavo, de ser encarcelado, pero confió en Dios. A pesar de eso, puso su confianza en Dios, que Dios tenía un plan mayor y finalmente él pudo ser elevado para salvar a su pueblo, pero tuvo que Dios transformar su corazón. Así que en nuestra vida y en nuestro diario vivir, en esos saltos de fe de la vida, de ese propósito que Dios tiene para nosotros, que hay planes de Dios y hay cosas que no logramos entender y hay procesos que a veces suelen ser difíciles, pero podemos entender que Dios está con nosotros. Ahora, ¿por qué es difícil confiar en el plan de Dios? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil? Me incluyo. ¿Por qué a veces se hace tan difícil? Pues mira, hay varias cositas. Uno, la falta de control. Se nos hace difícil confiar en el plan que Dios tiene para nosotros y lanzarnos a caminar en fe muchas veces porque queremos tener el control y cuando caminamos en fe no vamos a tener el control. Se lo delegamos a Dios. Sabes que muchas veces queremos saber qué es lo que viene después, pero Dios a menudo nos llama a confiar sin ver el final del camino. Hay veces que no vas a poder mirar más allá de lo que tienes inmediatamente, porque eso Dios va procesando tu fe. ¿Cómo está tu fe? Y sabes, algo que aprendí, no se trata del tamaño de la fe, sino en quién estás poniendo tu fe. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete. Así que la fe es a dónde tú la pones. Si tu fe está en Cristo, por más pequeña que sea, esa fe va a crecer y desarrollarse. La fe no se queda pequeña, la fe crece, pero cuando está en Cristo, porque Él nos da la medida de fe.
Así que eso es algo que proviene de Dios y deja entregarle el control a Dios. Así que a veces nos cuesta difícil, nos hace difícil y nos cuesta confiar, lanzarnos en fe, porque esto va a requerir soltar el control remoto de nuestra vida. Y eso es difícil para un ser humano porque nosotros queremos tener el control de todo lo que nos pasa. Pero ¿sabes de qué manera nosotros podemos entregar el control? Es a medida que tenemos una relación con Dios, que podemos entender quién es Él, de que Él es fiel, de que Él es bueno, de que Él es verdadero, de que todo lo que Él tiene para ti es bueno, que aún en medio de los procesos duros y difíciles y las circunstancias que muchas veces vamos a tener que pasar, Él se hace presente. Él dice que estaría contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Él prometió tanto para tu vida. Y nosotros debemos de creer en eso porque Él es veraz. Así que a medida que tú crees y confías y comienzas a experimentar el carácter de Dios en tu vida, puedes soltar en confianza el control de tu vida, porque sabes que a donde Él te dirija va a ser lo mejor. Otra de las cosas que se nos hace difícil es ese temor a fracasar. Y esto es algo que hemos hablado en otros episodios anteriores sobre el fracaso. Y a veces tenemos tantos miedos, nos preocupamos por tomar decisiones equivocadas y olvidamos que Dios puede redirigirnos. A veces estamos tan enfrascados en los fracasos del pasado, en los errores, que nos da tanto miedo volver a fallar. Pero Dios te dice: confía en mí. Si entregaste el control, no tengas temor a fracasar, porque en Dios no hay fracaso, hay victorias. Claro, en el camino cometeremos errores, en el camino, ¿verdad? Podremos detenernos o diferentes circunstancias, pero Dios siempre está disponible para extendernos la mano y redirigirnos. Por eso es importante encomendar al Señor nuestro camino y Él enderezará nuestras veredas. Esto es entender que aún en medio de nuestros errores, Dios se hace presente para redirigirnos y encaminarnos, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando nos corrige y tomar acción. Otra de las cosas que se nos hace muchas veces difícil en confiar en el plan de Dios en fe es nuestra lógica humana. Y esto como humanos nos pasa tanto. Muchas veces el plan que Dios tiene para nuestra vida no tiene sentido desde nuestra perspectiva limitada. O sea, para nosotros eso es imposible. No es posible que Dios diga eso. Y nosotros comenzamos a planificar las cosas por nuestra propia lógica y pensamos, o sea, desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia sabiduría, desde nuestra propia lógica. ¿Y sabes qué? Dios va más allá de eso. Dios es todopoderoso y lo que Él tiene es mucho más grande. Así que nuestra vida no puede estar basada en la lógica humana o en lo que se puede probar humanamente, porque hay cosas que para el ser humano son imposibles, pero para Dios no. Ejemplo de esto, algo que estuve leyendo hoy en Hebreos capítulo 11, es que hablaba también sobre Noé. Y dice de Noé que, voy a buscar el texto bíblico, que dice, el verso 7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. O sea, Noé por fe obedeció a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido. O sea, no había lógica humana que pudiera decir, oye, sí, va a pasar, va a haber un andiluvio, porque mira, lógicamente hay nubes y viene lluvia. ¿Sabes que nunca en la historia de la humanidad había ocurrido un diluvio, ni lo que Dios le había dicho a Noé? O sea, Noé no tenía referencias anteriores y Noé tuvo que creer en fe porque tenía una relación con Dios. Noé, a pesar de que nunca había ocurrido, Noé creyó. Y hay veces que nuestra lógica humana nos hace dudar y esa duda provoca incredulidad y esa incredulidad provoca que no obtengamos milagros.
y que no podamos vivir y experimentar las promesas de Dios visibles en nuestra vida. Porque si hay algo que al Señor no le agrada, es la incredulidad. La incredulidad te aleja de Dios, pero la fe te acerca a Dios. Y incredulidad muchas veces nos pone estos pensamientos y dice, no puedo aceptar la palabra de Dios acerca de esto. Me es imposible pensar que esto pueda suceder. O sea, hay veces que uno dice, no, yo no creo que eso pueda pasar, pero es que Dios me dio, pero eso será Dios. Y a veces dudamos de lo que Dios nos ha dado. Pero hoy Dios quiere decirte, aprende a creer, aunque no tengas referencias anteriores, aunque tú pienses que eso es poco probable, créelo porque va a ocurrir. Y otro ejemplo que también vemos en la palabra del Señor y lo podemos ver en el verso 11, que dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ella estuvo clara y creyó en Dios. Que si tú vas a la historia, podemos ver que ella creyó a Dios, pero también su desesperación provocó que ella se interfiriera entre el plan de Dios. Así que no permitamos que nuestra lógica humana sea interferencia para el plan de Dios. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Pero si hacemos interferencias, hacemos decisiones que no están acorde al plan de Dios, pueden alterar lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso fue algo que le pasó a Sara. Sabes, para la humanidad era imposible que Sara tuviera hijos, porque ella era estéril y no solamente era estéril, es que era mayor de edad, o sea, ella era vieja. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que el hecho de que Dios te haya dado una palabra de fe, créela, aunque sea imposible humanamente, porque para Dios no hay nada imposible. Así que no permitamos que ni la falta de control, que ni el temor al fracaso, ni nuestra lógica humana permitan que nuestra fe sea socavada, que nuestra fe sea cada vez más fuerte y cimentada en Cristo. Y tú me dirás, Ibeliz, ¿y cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo fundamentar esa fe y hacerla crecer y practicar ese caminar en fe? Pues te voy a compartir varias herramientas. Número 1, recuerda las promesas de Dios para tu vida. ¿Qué Dios te prometió? Escríbelo. Y tú dirás, Ibelí, a mi Dios no me ha prometido nada, Dios nunca me había dicho nada. Pues sabes qué, que sí, hay hermosas promesas de Dios para ti. ¿Sabes dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Sí, esas promesas que Dios puso en la palabra de Dios son también para ti. Así que si quieres saber y quieres aprender cuáles son esas promesas, búscalas en la palabra de Dios. Y si todavía no te sientes relacionado como que a dónde buscarlas, en qué texto de la Biblia, puedes también conseguir recursos de que hablen sobre las promesas de Dios, qué promesas Dios tiene para ti. Y vas a ver que vas a encontrar y te va a decir las citas bíblicas y tú las puedes buscar y las puedes leer. Es importante que siempre lo busques en la palabra de Dios. Así que una de las formas de la que nosotros podemos utilizar para recordar como herramientas de recordar las promesas de Dios es cuando Dios te da una palabra o una promesa, escríbela. Escríbela en algún lugar visible para que la puedas recordar y ver. Y créela, sobre todo no solamente la escriba, créela, créelas. Y si no sabes alguna, busca en la Biblia, busca en la palabra cuáles son las promesas que Dios tiene. Anota esos versículos bíblicos que hablan sobre la fidelidad de Dios, como lo es Proverbios capítulo 3, verso 5 y verso 6, y muchos, ¿verdad? Promesas que Dios tiene para tu vida. Así que búscalas y anótalas y recuérdalas siempre. Otra herramienta es que ore por dirección diaria. La oración es una de las herramientas fundamentales para descubrir y vivir el propósito de Dios. Sabes, no necesitamos saber todo el plan que Dios tiene para nosotros lanzarnos. A veces queremos que Dios nos revele todo el 100% del plan para nosotros creer y lanzarnos. Pero Dios quiere que con lo que Él ya te ha dado y lo que te ha revelado, lo que te ha dicho, te atrevas a lanzarte en fe. Y Belí, pero ¿cómo voy a avanzar si no me ha dicho nada?
eso crees tú, pero si haces un inventario de lo que Dios ha hablado, de lo que muchas veces Dios te ha inquietado a hacer, pero a veces dudas y dirá, ¿eso soy yo o será Dios? Dios habla de diferentes maneras. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y eso lo puedes hacer en oración y en lectura de la palabra. Otro de los recursos que te ha compartido anteriormente es rodéate de fe. Busca gente, busca comunidad de fe que te animen, que te mantengan enfocado en el propósito de Dios. Y uno de esos recursos es este podcast. El podcast de Viviendo en Propósito es precisamente las herramientas que Dios quiere darte para que tú puedas vivir el propósito de Dios y no lo hagas solito, puedes hacerlo en comunidad. Así que utiliza este podcast para nutrirte, para mantenerte enfocado, pero no te quedes ahí. Sigue buscando, rodéate de personas que te impartan fe. Busca mentores que te dirijan, busca una iglesia que se hable la palabra de Dios y conecta con ellos para que tú veas que eso te va a ayudar a poder caminar en fe. Porque si tú te rodeas de personas incrédulas, de gente que no cree en Dios, que no cree en lo que Dios tiene para ti, sabes que no vas a salir, porque ellos lo que te van a infundir es miedo. Si hay algo que hace la gente que no cree en Dios ni camina en fe, es sembrar duda en los corazones. Y tú no necesitas duda en tu corazón, tú necesitas fe. Así que si hay personas que lo que hacen es quejarse, que lo que hacen es poner dudas, incredulidad, dale mute a esas personas y súbele el volumen a los que suman fe a tu vida. ¿Ok? Para que entonces eso te pueda ayudar a poder caminar en fe. Otra de las cosas es que actúes a pesar del miedo. Y qué difícil a veces se hace esto, ¿verdad? Actuar. Porque sabemos, y te lo digo en experiencia. Y con esto quiero compartir contigo algo que estuve leyendo en el libro Hábitos de Jesús, escrito por Jay Dennis, que aquí habla sobre los hábitos que tenía Jesús. Y una de las cosas que estuve leyendo en el hábito de la fe de Jesús, en una anécdota que el escritor puso sobre un acróbata, y quiero compartirte la verdad, parafraseándola, es que había un acróbata que podía caminar sobre una cuerda y al mismo tiempo de que caminaba sobre una cuerda con los ojos vendados, también podía caminarlo con una carretilla y los ojos vendados. Y dice que había un promotor estadounidense que él decía, ¿será verdad que tú lo puedes hacer? No creo que tú lo puedas hacer. Y él le dijo, sí lo puedo hacer, ¿quieres ver? Y dice que ese acróbata fue hasta las cataratas del Niágara y cruzó con los ojos vendados. Y luego le dijo, ¿crees que puedo cruzar con una carretilla y los ojos vendados? Le dijo, bueno, no sé. Y lo hizo, se lanzó y lo hizo. Y el promotor le dijo, ¿verdaderamente lo puedes hacer? Y el acróbata le dijo, ¿y tú crees, verdaderamente tú crees? ¿Tienes esa fe? Y el acróbata le dijo, sí, porque te vi. Y le dijo, pues si tienes tanta fe, actúa en fe y móntate en la carretilla para volver a cruzar el catarata en la cuerda, montado en la carretilla, guiado por el acróbata con los ojos vendados. Te pregunto, ¿te atreverías tú a montarte esa carretilla? Te voy a ser bien honesta. Yo lo pensaría mucho, porque hay veces y es así, ¿sabes? Siendo realista, hablando la verdad. A veces nos pasa así en la vida. Podemos decir, oh, sí, yo tengo fe, pero cuando somos probados a actuar, o sea, ok, lo crees porque lo estás viendo, pero móntate, actúa. Y ahí es donde muchas veces nos paralizamos. Decimos que creemos, pero cuando tenemos que actuar, el miedo nos paraliza. Y si hay algo que hace que la fe sea socavada, es el miedo. El miedo a tantas cosas. Y eso del miedo lo hemos hablado en episodios anteriores, así que si quieres puedes pasar por episodios anteriores donde hablamos sobre el miedo. Pero
ese miedo que nos detiene, porque el miedo, si hay algo que provoca el miedo es parálisis. Te quiere paralizar para que tú no avances y no actúes en fe. Pero aquellos que han desarrollado una relación con Dios pueden poner su fe en Dios y actuar a pesar del miedo. Porque sabes que la fe no elimina el miedo, pero la fe te permite avanzar confiando en que Dios está contigo. Si tú dices, tengo miedo, pero aún así voy a actuar, vas a darte cuenta que no tienes por qué temer, porque Dios está en control de esa carretilla. Así que si Dios es ese acróbata que va cruzando, sé tú ese que se monta en la carretilla en fe. Tengamos la fe de creer que Dios puede hacerlo todo posible. Así que creamos en Dios. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. La fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no tenga explicación en ese momento. Y ejemplo de eso, como te compartí ahorita, era Abraham. Así que actúa a pesar del miedo. Y por última herramienta es que revises cómo Dios ha sido fiel antes. Si si hay algo que Dios siempre nos ha mostrado, es que Él nos ha dado testimonio de que Él es fiel y podemos confiar. Si tú reflexionas sobre las veces que Dios ha cumplido las promesas que ha hecho a tu vida, promesas anteriores, y tú te das cuenta y tú dices, es verdad, yo le pedí hasta en cosas cosas sencillísimas que a veces pasamos por alto, menospreciamos y las ponemos como por simpleza. Pero ¿sabes qué? Que Dios muestra su fidelidad aún en medio de las simplezas de la vida, de la cotidianidad. Así que revisa cómo Dios ha sido fiel y bueno contigo en la vida. Te pregunto, luego de hacer ese inventario y revisar cuán bueno ha sido Dios, ¿alguna vez Dios te ha defraudado? ¿Alguna vez Dios te ha fallado? Si la respuesta es no, ¿por qué dudar? Y estoy segura que la respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Es probable que hayan cosas que tú hayas esperado y tú pienses que Dios te defraudó porque no se cumplieron, pero en realidad eso no fue Dios que te defraudó. Fue que a lo mejor pusiste esperanza en cosas que no eran la voluntad de Dios. Así que cuando tú das realmente el inventario de las cosas y cuán fiel ha sido Dios, te vas a dar cuenta que Dios ha sido fiel en todo, que puedes confiar en Él. Así que el resultado de caminar en fe, esto hace que experimentes un crecimiento espiritual, que cada paso en fe fortalece tu confianza en Dios. Verás el propósito de Dios revelarse en formas que tú nunca te imaginaste. Serás un testimonio vivo para otros. Tu obediencia puede inspirar a otros a confiar en Dios también. Y ejemplo de eso soy yo. Realmente en mi vida he tenido que dar saltos de fe y también he sentido el temor y muchas veces el miedo me paralizó por muchos años. Pero el entender, en profundizar en Dios, en recordar su promesa, en tener una vida de relación en oración y lectura de su palabra, relacionarme con personas y estar en una comunidad de fe que me llena de la palabra de Dios. Y el atreverme a actuar por encima del temor han hecho que en mi vida puedan ver la fidelidad de Dios día tras día y creo y confío en las promesas de Dios. Así que te invito a ser también un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere que te atrevas a lanzarte en fe. Y sabes, una de las formas en que yo veo el lanzarse en fe es como cuando estás en un paracaídas. Yo nunca me he tirado de paracaídas. No sé si algún día lo haga. Pero he experimentado en mi vida muchas situaciones que me he sentido como si me hubiese tirado de un paracaídas. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras a tantos niveles de altura y tienes que lanzarte al vacío pensando si el paracaídas abrirá o no, ese miedo que causa el lanzarte en fe, pero que luego que lo haces puedes admirar y ver el panorama completo. Y hoy Dios quiere
que te atrevas a creer que Él está en control de tu vida y que Él quiere darte un propósito y que lo puedas vivir a plenitud. Pero esto va a requerir que te atrevas a lanzarte en fe y salir de tu zona de confort. Sabes, caminar en fe no es fácil, pero es necesario si queremos vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero animarte a dar ese paso que has estado dudando en tomar. Dios no te va a dejar solo. Recuerda, su plan siempre es perfecto, aunque no lo podamos entender en el momento. Así que reflexiona qué paso de fe Dios te está pidiendo que tomes hoy. Y recuerda, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros para que otros puedan caminar en fe. Y para mí es muy importante saber de dónde nos escuchas, quién eres. Escríbenos en los comentarios, comparte en los comentarios, escribe cómo Dios ha hablado por medio de este episodio. Para nosotros es de mucha bendición y compártelo con otros. Ayúdame a llegar a más personas, dándole like, comentando, compartiéndolo. Nos puedes buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, como Ibe Joan Podcast. Puedes buscarnos en YouTube como Ibe Joan Podcast y en Spotify, Apple Podcast y en las plataformas de audio. Y recuerda que Dios tiene un propósito para ti y quieres que vivas en propósito. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Ibe Joan Podcast. Dios te bendiga.